Muy buenos días. Ya estamos a día viernes, despidiendo estas 2 semanas en los que hemos estado meditando en historias junto a la cruz. Semana de la pasión de Jesús. Cada semana recordamos su muerte y su resurrección, la esencia del Evangelio. Pero de una manera especial, estas 2 semanas hemos pensado en personajes de los cuales leemos en los relatos de los evangelios alrededor de la cruz. Lucas es el evangelista que más importancia le otorga a las mujeres. Por ejemplo, el anuncio del nacimiento del Señor a su madre en el capítulo 1 y el versículo 26, luego la visita de María a Elisabet en los siguientes versículos de ese capítulo, más tarde la mención de la historia de Elías y la viuda de Sarepta en el capítulo 4, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la sanidad de María Magdalena en el capítulo 8, los nombres de algunas de las mujeres que servían al Señor, capítulo 8, 1 al 3, que la hija de Jairo era una única hija, también la sanidad de una mujer encorvada en el capítulo 13 y la parábola de la viuda y el juez injusto. Y si seguimos leyendo encontraremos más ejemplos en este evangelio. Es el único que presenta a unas mujeres a quienes el Señor se dirigió durante aquel último viaje antes de su muerte. No sabemos los nombres de aquellas mujeres. Lucas nos dice que el Señor se dirigió a ellas como hijas de Jerusalén y ya meditamos sobre ellas en la semana anterior. Ahora, al llegar a Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, leemos de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: estaban allí muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muchos consideran la Biblia un libro machista, que refleja un mundo machista. Es verdad que en la Biblia hay algunos pasajes que a primera vista podrían dar esa impresión, pero sería un error sacar conclusiones en relación a este tema que sean precipitadas y superficiales. Porque cuando miramos cuidadosamente, descubrimos que la Biblia honra a las mujeres. Las reconoce como portadoras junto con los hombres de la imagen de Dios. Y por lo tanto exactamente iguales a los hombres en dignidad y merecedoras del mismo respeto que los varones. Además, lo que le da a la mujer, al igual que al hombre, la verdadera libertad es precisamente el Evangelio. Si comparamos la situación de las mujeres en los países de mayor influencia cristiana con la de aquellos países donde predomina cualquier otra influencia religiosa, vamos a encontrar que el lugar de la mujer en la sociedad fue elevado por el cristianismo y por el mismo Señor Jesucristo. No es de extrañar entonces que ante a la cruz, alrededor de la cruz, hubiera muchas mujeres. Ya hemos visto la compasión que mostraron para con el Señor cuando Él caminaba hacia el Calvario. El Señor habló hacia aquellas hijas de Jerusalén que lamentaban por Él y les dijo que no lo hicieran, que lloraran por ellas. Es un hecho difícil de negar que casi todo el comportamiento censurable que hubo ante la cruz se atribuye a los hombres presentes. La indiferencia y la crueldad de los soldados, la hipocresía de los dirigentes religiosos, la blasfemia del ladrón que no se arrepintió. Y en cuanto a los amigos del Señor,
Vemos ante la cruz a solo uno, el apóstol Juan, y sin embargo a muchas mujeres. Ni Mateo ni los demás evangelistas quitan nada del valor y el amor de las mujeres ante la cruz. Al contrario, todos ellos las honran. Ahora nos preguntamos quiénes eran esas mujeres. Se nos dicen los nombres de algunas de ellas: María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Se menciona a Salomé también en Marcos 15:40. Pero en cuanto a la mayoría de ellas, no sabemos cómo se llamaban, ni sabemos casi nada acerca de ellas, excepto el detalle de que habían seguido a Jesús desde Galilea, lo cual probablemente indican que eran de esa región. Pero son para nosotros mujeres anónimas, como son también anónimos la gran mayoría de los actores del drama de la historia del mundo. Solo los nombres de unos pocos destacan, en general para mal, y pasan a la historia. Pero siempre muchos quedan en el anonimato. Pero al fin de cuentas lo que importa no es que seamos figuras, sino que dejemos atrás la huella de una serie de virtudes como la que manifestaron aquellas muchas mujeres que estuvieron ante la cruz. Dice que estaban allí mirando de lejos. ¿Por qué mirando de lejos? La frase nos recuerda al apóstol Pedro solamente unas cuantas horas antes, siguiendo al Señor de lejos. ¿Por qué en el caso de Pedro seguía al Señor de lejos? Las circunstancias de la caída de Pedro sugieren que era por miedo. Es el miedo lo que nos lleva a distanciarnos del peligro. ¿Sería por miedo que las mujeres estaban mirando de lejos? Si era así, no los podemos echar en cara. Al contrario, si estaban ante la cruz con miedo, era porque su amor al Señor había podido más que su miedo. Pero también hay otras explicaciones que podemos dar al hecho de que miraban de lejos. A lo mejor sería por humildad. No se sentían lo suficientemente importantes ni dignas de estar cerca del Señor y del Maestro. Tal vez fuera por modestia, en presencia de tantos hombres y soldados que eran verdaderamente malos. Sería natural que aquellas mujeres no quisieran llamar la atención hacia sí mismas, sino más bien mantenerse un poco al margen. Tal vez fuera por la sensibilidad de su sexo, del sexo femenino. Es cierto que también hay hombres tiernos y mujeres que son duras, pero a mí me cuesta imaginarme unas sensibles seguidoras del Señor asistiendo a aquel horrible espectáculo de la ejecución pública por crucifixión de 3 hombres sin pasarlo verdaderamente mal. Cualquiera que fuese el motivo, lo que parecen resaltar los evangelistas no es tanto la distancia entre las mujeres y la cruz, sino realmente su presencia ante la cruz. Porque tenemos que destacar que estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea. Fueran todas ellas de Galilea o no, desde allí habían seguido al Señor. Y esta es una referencia geográfica de las que tenemos muchas en la Biblia y que a veces pasamos por alto sin molestarnos en mirar en el mapa para darnos cuenta realmente de dónde estaba esta región, al norte de Israel, y que Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén, que pertenecía a Judea en la región del sur. Así que si ellas habían seguido al Señor desde Galilea, tenemos que saber que habían hecho un viaje de más de 100 kilómetros. Y lo habrían hecho andando, un viaje de varias semanas, en unas condiciones de las que difícilmente hoy podemos hacernos una idea. Obviamente que algunas de estas mujeres estaban casadas, tendrían hijos, algunos de los cuales eran adultos, como es el caso de los hijos de Zebedeo. Por tanto, no eran mujeres jóvenes. Si pensamos en el promedio de vida de aquel tiempo, que era la mitad de lo que es ahora, estas mujeres serían consideradas ya más bien
entradas en años. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué siguieron a Jesús desde Galilea? ¿Por qué dejaron atrás sus hogares, sus familias, a cambio de una experiencia imprevisible, insegura y con ciertos riesgos? Pues la única respuesta que podemos dar es que eran verdaderas seguidoras del Señor. Habían acompañado al Señor desde Galilea hasta Judea, no solo por lo que podían recibir de Él, sino con el deseo de servirle. Lucas 8 dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus males y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que muchas mujeres acompañando al Señor. ¿Para qué? Sencillamente para servirle. Así que este grupo seguramente era el mismo grupo del capítulo 8 de Lucas. Las palabras que las describen mejor podrían ser amor, devoción, fidelidad, compromiso, sacrificio, dedicación, servicio. Habían conocido al Señor. Sus vidas habían cambiado. Habían sido sanadas. Y ahora en fidelidad le siguen sirviéndole y acompañándole. Y observan en la distancia, por recato y pudor, la muerte de aquellos 3, pero en especial del que era su amado Señor. ¿Qué hemos dejado atrás nosotros? ¿Qué sacrificio hacemos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso? ¿Qué estamos haciendo para servirle? ¿Cuánto amamos nosotros al Señor? Hemos mirado tantos personajes a lo largo de estas 2 semanas. 10 días con historias junto a la cruz. ¿Es allí donde vives tú también? Jesús dijo que todo aquel que quiere seguirle debe tomar su cruz cada día y vivir bajo su dirección y su buena voluntad. O que haya en nosotros ese anhelo de servirle, de agradarle y de glorificar su nombre, entregándonos por completo a un discipulado fiel y dependiente de ese Jesús, muerto pero resucitado y vivo, que nos guía y dirige a cada paso en nuestras vidas. Que tengáis un muy buen fin de semana. El pastor José Manuel Sierra va a predicar el próximo domingo desde la Iglesia Revive. Estad atentos para escuchar y disfrutar de su mensaje y del culto en general. Y Dios mediante, el próximo lunes nos reencontramos para seguir meditando cada día en la presencia del Señor. Manteneos bendecibles. So